Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Si algo define el corazón de la Cuaresma, es el núcleo central del misterio, es el amor infinito de Dios que se derrama en misericordia y que se nos comunica a través del perdón de nuestros pecados. El Señor se compadece, y esto es precisamente el corazón del misterio del amor de Dios. El Dios que se compadece de la miseria de los hombres. Dios que tiene pena de mí. La pena es lo peor para la soberbia del hombre. ¿Cuántas veces no habremos dicho, pero yo no quiero que me tengas pena? Yo no quiero que me tengan pena. Lo peor que puedo dar es pena. Pues no, Señor. Es lo mejor que podemos dar, porque es la pena que damos la que hace que Dios nos perdone, porque Dios me tiene pena. Y es lo que quiere que tengamos los unos por los otros, y por eso le cuenta la historia. Y dice que aquel al que fue perdonado tanto va y al salir de la presencia del rey se encuentra con alguien que le debía poquísimo. Se encontró con uno de sus compañeros que le debería 100 denarios, que sería una birria, una miseria, y agarrándolo lo estrangulaba. «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». La misma expresión. Fijaros qué sabiduría Jesús al contar su parábola. Le pidieron paciencia al rey. Es la misma frase: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Solo que el criado debía una fortuna al rey y el compañero debía una miseria a su colega. «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». La gente queda escandalizada. Dice: si este es al que le han perdonado tanto. Por eso el perdón de Dios, el perdón a los hombres nuestros hermanos, va tan inseparablemente unido que para nosotros no puede haber sino dos manifestaciones en un mismo golpe de amor, en un mismo golpe de corazón, donde cada uno de nosotros va a descubrir cómo el misterio de Dios se hace presente, se revela a los hombres nuestros hermanos. Por eso, pues benditos nosotros si somos capaces, en el misterio del amor de Dios, descubrir que éste pasa por el perdón. En todos los idiomas, sean las anglosajonas como en las lenguas románicas, las lenguas romances, la palabra perdón siempre significa lo mismo. Perdonare. Donar significa dar. Perdonar significa dar otra vez. He sido creado en el amor de Dios, he sido creado para la santidad, he sido bautizado, recibí a las tres personas divinas, se me comunicaron las virtudes teologales y las demás virtudes morales, que por supuesto tenía yo después que hacer crecer y desarrollar. Fui creado en santidad y para la santidad, y yo lo he destruido todo por el pecado, como una bomba atómica que en un instante todo lo arruina. Y cuando contemplo el panorama dantesco, el panorama demoledor de mi vida cristiana arruinada, solo puedo decir esas palabras: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Yo sé que te compadecerás de mí y no solo perdonarás la deuda, sino que la pagarás tú, más bien la pagará tu Hijo. Cristo es el que ha tomado sobre sí mis pecados, los pecados de cada uno de todos, no los de la colectividad humana, eso lo decía muchas veces don José, cada uno de todos, uno por uno, el pecado de cada uno de nosotros, y lo ha cargado sobre sus hombros, en su corazón. El protocolo que nos condenaba, dice San Pablo, ahí en la cruz, ahí quedó para siempre, crucificado mi pecado y lavado por la sangre preciosa de Cristo. No está de más que pensemos en las palabras de la absolución que nos dicen los sacerdotes cuando nos arrodillamos y nos confesamos: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo,
y derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mirad, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la pasión y muerte de su Hijo Jesucristo, y derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados. Una acción trinitaria. Las tres personas divinas están activamente involucradas. Cada vez que pido perdón al Rey y le pido que tenga paciencia conmigo, porque le prometo pagárselo todo. Y en ese momento Dios se compadece de mí y me deja marchar y me perdona la deuda. No porque sea irrelevante, sino porque la ha pagado quien no la debía, que era su Hijo. Él ha pagado por mí. Cuando miro la cruz, cuando miro al crucificado, se me llenan los ojos de lágrimas, porque fue por mí, fue por mis pecados, fue por mi amor. ¿No seré yo capaz de perdonar a los hombres mis hermanos, siempre que se arrepientan, pero que yo esté dispuesto a perdonar a todo el que me pida perdón, tantas veces cuantas veces me pida perdón, que yo esté dispuesto a perdonar, que yo esté dispuesto a ser misericordioso, que esté dispuesto a tener paciencia, la misma misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por eso es tan maravilloso ser sacerdote, porque experimentas continuamente la paciencia de Dios y tienes la oportunidad de ejercitarla en su nombre. Yo a veces me pienso, ¿cuántas veces he confesado a la misma persona? Hay muchísimas personas que llevan años confesándose conmigo y a mí me llena de alegría poder seguirla confesando y me alegro de que no se me acabe la paciencia. Dice, oye, que llevas 20 años confesándote conmigo. Pero si el Señor es paciente y es misericordioso, ¿cómo no lo voy a ser yo? Por eso tenemos tanto que aprender de este pasaje evangélico y de esta sencilla historia. Muchos matrimonios se han destruido porque se les acabó la paciencia, porque no estuvieron dispuestos a perdonarse una vez más. Si se hubieran perdonado una vez más, quizá eso nunca hubiese pasado. ¿Y cuántas veces los sacerdotes nos frustramos y nos desesperamos con la gente? Nos impacientamos. Y sin embargo, Dios no es así con nosotros. La paciencia de un Padre que nos ama infinitamente y nos lleva junto a su corazón. No nos ama porque somos perfectos, nos ama para que seamos perfectos. Nos ama porque siendo pecadores nos sigue llamando a la santidad. Y hasta el último instante de la vida de una persona, Dios no la llamará al cielo a entrar por la puerta trasera. No, la llamará a la plena santidad. Mirad que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Por eso, qué maravilla estas palabras. La paciencia de Dios es nuestra salvación. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios conmigo? Tenla tú con tu marido, tenla tú con tus hijos, tenla con tu mujer, tenla con tu sacerdote, tenla con tus feligreses, tenla con tus amigos, con los vecinos, tenla con todos, porque esa paciencia te va a llevar al cielo, esa paciencia te va a abrir las puertas del reino. No se te olvide perdonar, perdonar siempre, perdonar de todo corazón, porque en tu perdón está encerrada la salvación de tu alma, que con la misma medida con que tú perdones o no perdones, se te perdonará o no se te perdonará a ti. Si hay alguien a quien hoy tenemos que perdonar o pedir perdón, yo creo que este Evangelio nos lo pone en bandeja. Tengamos paciencia, la paciencia que tiene Dios con nosotros. Cristo ya ha pagado por la salvación de todos los pecadores. Cristo ya ha pagado por ti y por mí. Bendita paciencia de Jesús, que me ha abierto las puertas del reino.